Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Queremos agradecer a todas aquellas personas que ya se están conectando al Facebook Live. Queremos solicitar, pedir las disculpas a ustedes, porque este día iba a estar con nosotros el señor René Sorto, un jugador del Águila, Cojutepeque y varios equipos de la Liga Mayor, incluso de la selección, pero nos comunicó hace unos instantes que por razones de, él tiene una escuela de fútbol y que tenía algunos problemas con los niños y que tenía que salir fuera de San Miguel. Entonces, con las disculpas, pero también este día seguiremos hablando sobre fútbol, pero lo vamos a ver desde otra óptica, de la óptica, aunque hemos participado en algunos equipos de fútbol con el licenciado Ramón González, pero vamos a tocarla desde esa óptica de aficionado, pero también de la óptica deportiva. Recuerden que El Salvador ha tenido, llamémosle así, 2 etapas de oro, si queremos llamarlo. En 1970, con aquellos jugadores como Chamba Mariona, el ruso Quintanilla, Flamenco Cabeza, Gualberto Fernández, y también otra en el 82 fue, ¿verdad? En 1982, que ya estaba Macora Castillo y había otros futbolistas de San Miguel en la selección que fueron al Mundial. Pareciera como que nosotros los salvadoreños vivimos de añoranzas de esas situaciones. En este momento, la crisis en el fútbol en El Salvador está pasando factura. Y esa factura es la que queremos verla desde otra óptica, desde la óptica, como les decía, de aficionados, pero también desde la óptica de la psicología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los deportistas y en particular los futbolistas tienen una serie de inconvenientes en nuestro país? Para hablar sobre eso tenemos a nuestro buen amigo y colaborador y parte del equipo de dirección de este programa, al licenciado Ramón González. Muchas gracias, Ramón. Gracias, licenciado. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente vamos a hablar de fútbol. Como usted decía, que pasamos quizás por etapas de añoranza, ¿verdad?, en el fútbol. Y esto, y lo vamos a seguir viviendo por un tiempo, porque hay que retomar, digamos, el timonel del fútbol, y esto para que el fútbol resurja, o sea, tengamos una calidad de fútbol competitiva en nuestro país. Existe que se entrelacen muchas cosas, ¿verdad? Como las personas encargadas, digamos, del manejo de las selecciones, ¿verdad? Como la Federación de Fútbol, las áreas técnicas, ¿verdad? Y también hay algo bien importante que me gustaría recalcar, es de que la condición del atleta en El Salvador está pasando por una carencia deportiva, pero esto es importante decirlo, hay una carencia también psicológica en el deportista. De inteligencia emocional, ¿no? Hay falta de inteligencia emocional, hay falta de preparación para que el futbolista salte de bases menores o de escuelas a una institución ya profesionalmente. Y tal como dice el licenciado Ramón González, vamos a estar tocando una serie de ópticas porque el fútbol es uno de los deportes de mayor simpatía, de mayor pasión, correcto, como dice Ramón, de mayor simpatía en nuestro país. Queremos agradecer a Neri Castillo. Muchas gracias, Neri, por estar con nosotros, hermano, y a la gente que está conectada también en el Facebook Live y los que nos están viendo en el departamento de Morazán, San Miguel y también en La Unión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero también yo creo que si nos queda tiempo, Ramón, dijimos que íbamos a hacer una tertulia, quizás deberíamos de hablar del fanatismo también de los aficionados. Por ejemplo, para este próximo viernes que la selección juega contra Jamaica, han prohibido, la FIFA prohibió que atrás de las porterías hayan aficionados de El Salvador, porque parece que contra México como que el fanatismo Sí, correcto. Lo que sucede es de que, bueno, sabemos de que las barras siempre en cualquier parte del mundo ejercen presión psicológica sobre los atletas, ¿verdad? Y sobre todo esto es quizás una artimaña, ¿verdad? Así como especie de callejero, ¿verdad? Estar hostigando desconcentrando al portero del equipo contrario. Entonces, asumiendo de que se va a desconcentrar, pero recordémonos que hay muchos futbolistas también que tienen preparación emocional y psicológica, ¿verdad? Están preparados para que les estén haciendo bulla, que los estén insultando, etcétera. Pero esa conducta la vemos nosotros manifiesta, por ejemplo, cuando jugó en la selección de El Salvador con México, que un grupo de aficionados se fueron al hotel a estarle gritando, no los dejaron dormir con bombos y todo. Entonces esa cultura es la que empaña realmente lo maravilloso que tiene el fútbol.
El fútbol es el deporte de pasiones y esto es a nivel mundial. Pero necesitamos también tener una cultura. Nosotros en el país desafortunadamente no tenemos una cultura. Lo que hacemos es poner en evidencia la calidad de educación que tenemos como salvadoreños. Y esto lo podemos ver. Ahorita hay enojo de unos aficionados hondureños con los salvadoreños porque se quemó una bandera en un estadio. Entonces ya eso toca otras fibras, ¿verdad? Trasciende. Más sensibles de lo que son los países, pues, hermanos. Correcto. Entonces el deporte debería ser para unirnos, ¿verdad? No para dividirnos, ni para generar odio, ni el racismo. Existen algunas situaciones, Ramón, que lo habíamos estado platicando, de el nivel de profesionalismo de nuestros futbolistas. Vamos a concretar, porque incluso si nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar sobre la selección de fútbol femenino o los equipos de fútbol femenino. Correcto. La selección de fútbol playa, que a pesar de ser unos jóvenes muy humildes, pero han sobresalido. Entonces, hablemos un poquito de ese perfil. ¿Qué nivel de fútbol tenemos aquí en nuestro país? Bueno, para ser honestos, El Salvador es una de las selecciones más débiles de la zona, ¿verdad? Del área centroamericana. No podemos nosotros compararnos con selecciones como México, Costa Rica, Panamá, porque estamos abajo de ellos, futbolísticamente hablando. Es también de felicitar a los muchachos que hacen buenos partidos, pero no existe aquella regularidad de partido. Un partido lo hacen bien, el siguiente partido decae. ¿Qué es lo que está pasando? Ya viéndolo desde el punto de vista psicológico, aquí hay aspectos bastante interesantes, licenciado. Correcto. La parte psicológica les pasa factura a todos los atletas y en El Salvador no se está atendiendo esa parte. Aquí nos enfocamos en la parte técnica, en la parte directiva, en la parte comunicativa. Los medios de comunicación también muchas veces colaboran para que el atleta pierda el piso, porque si un atleta no está preparado, digamos, cognitivamente, o sea, psicológicamente, para adquirir fama, esta persona rápido va a decaer, porque la fama es algo momentáneo. Entonces, y se genera también aquel egocentrismo del atleta y eso va afectando y va generando también el descontento de la gente, y en la cancha lo que hacen es silbarle, gritarle, insultarlo. Entonces eso, hay un impacto psicológico en el atleta que va desmejorando su calidad deportiva. También, bueno, queremos saludar al licenciado Samuel Valencia, también si quiere un buen contador y auditor, con el licenciado Samuel Valencia. Muchísimas gracias, Samuel, por estarnos viendo. Existen algunas situaciones que pudiéramos como comparar, porque lo que decíamos al principio, Ramón, la selección del 70 que hasta yo creo que hasta leyendas han creado sobre eso. Correcto. Aquella parte donde la guerra del fútbol, la famosa guerra del fútbol, que no tanto fue guerra del fútbol, sino que fue los intereses económicos de ambos países que se pelearon y bueno, justamente estaban en esa digamos, en ese tiempo. Entonces la gente, siempre hay gente que malinterpreta las situaciones, ¿verdad? Realmente no se dio por un partido y todo eso, no. Cuando hacemos comparación nosotros de atletas, de otro, ya atletas de selección, estamos hablando que son atletas de élite. Deberían de ser de élite. Sí. Bueno, si llegan a las elecciones es porque es como es la cúspide de todo atleta, querer llegar a las elecciones, ¿verdad? Entonces, es como lo máximo. Pero lo importante acá es de que el atleta debería de pasar un proceso y ese proceso no lo tiene. Entonces hay un trampolín que se lo saltan. Cuando llegan al profesionalismo deportivo, ahí se ve la deficiencia. La parte educativa también es muy importante. Y si estábamos hablando anteriormente de que hay jugadores en Europa, por ejemplo, que llevan el estudio a la par del deporte. Y ahí lo llevan. Aquí en El Salvador nosotros sabemos de que hay muchos atletas que tienen habilidades, ¿verdad?, motrices, kinestésicas, pero no tienen habilidades cognitivas ni desarrollan habilidades psicológicas de fortaleza para llevar las dos cosas a la par. Por muy bueno que sea con los pies, ¿verdad?, dominando un balón, pero si no lleva la parte cognitiva, la parte emocional, la psicológica, a la par del deporte, no va a funcionar. Una temporada, 2 temporadas y ahí se va abajo.
Es correcto. Queremos agradecer también a Pedro Gutiérrez, que nos está viendo desde los Estados Unidos. Gracias, Pedro, un buen amigo de la colonia Belén. Aunque hablar de fútbol, pues podríamos pasar un montón de tiempo aquí hablando, pero queremos como plantear algunas cosas, porque por ejemplo, parte de la responsabilidad de, no sé si llamarle debacle, porque si usted se recuerda hace unos años, no sé, hace un par de décadas, pues sí, que nos viniera a ganar Belice, que nos viniera a ganar Nicaragua, incluso Panamá que nos viniera a ganar, era una tragedia. Y hoy que nos venga a hacer un buen fútbol Belice, nos venga a hacer un buen fútbol Nicaragua, y bueno, y punto peor, Panamá. Como que, ¿será que el fútbol, la calidad de fútbol va descendiendo, va disminuyendo? Fíjese de que en otras regiones el fútbol ha evolucionado. Yo creo que el estancamiento del fútbol nacional acá es por tiene que ver la parte también económica, esto es bien importante. Correcto. Hay una desmotivación, que las partes directivas, las dirigencias se acaparan, digamos, todos los beneficios que le dan a la selección por participar en un partido, por decir algo, ¿verdad? Entonces, y se queda la directiva, las federaciones se quedan con todo ese dinero y no hay un estímulo suficiente para el jugador, aparte del sueldo que les podrían dar. Pero eso va generando un descontento, y es donde, bueno, lo que hace algunos años lo que se dio, ¿verdad?, con los amaños de partido. Correcto. Porque la federación lo que hacía es que tenían, por ejemplo, un partido en Estados Unidos, lo llevaban a un hotel de baja calidad, y los federativos se iban a los mejores hoteles. Entonces, el atleta tiene que estar mejor cuidado que el federativo. Si es que el que va a competir es el atleta, no es el federativo. Se daban también que las federaciones se prestaban, la Federación de Fútbol específicamente, y esto lo digo con propiedad, se prestaban para llevar gente, la inscribían como que eran periodistas, como que eran parte del equipo técnico, pero es que vendían la visa. Correcto. Entonces, las visas deportivas que hasta las selecciones, queso dicen que llevaban. Entonces, es un negocio que ellos tenían. Afortunadamente hoy estamos viendo que está cambiando un poco, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es la calidad de fútbol que tenemos. Sí. ¿Verdad? Que mejore. Y bueno, esta selección ha demostrado que tiene algunos referentes, aunque son personas que están fuera del país, pero aquí hay buenos jugadores. Lo que pasa es que no se hace una visoría en las canteras, en segunda división hay jugadores que son aguerridos, técnicos y todo, pero no lo llevan porque siempre se maneja la parte de que, mira, poneme porque este es mi familiar, o este viene de este proceso aquí, ¿verdad? Entonces hay amaños también ahí en o sea que la corrupción no solo es en el área gubernamental, sino que también es a todo nivel. No, y por ejemplo, yo no sé si afectaría eso. Bueno, Santos Oliverio, muchísimas gracias. Santos Oliverio Espinosa, un buen amigo de la colonia 21 de noviembre, también nos está viendo desde los Estados Unidos. La pregunta es, ¿será que en los países desarrollados, bueno, México no es desarrollado, pero tiene un buen fútbol, claro, pero ¿será que desde niños les empieza a dar un tratamiento psicológico de alimentación y un montón de cosas? Pues sí, porque por ejemplo, cuando usted saca a alguien de un cantón, de un caserío, y lo lleva a la fama, en lugar de sentirse bien, como que se termina, porque conocemos casos de futbolistas de cantones y caseríos. Bueno, yo particularmente conozco un caso que lo que hizo fue andar tomando, andar mujereando, y de repente empezaba a jugar bien, pero ya después desapareció ese futbolista. ¿Será que esos antecedentes de trato, esos antecedentes de ese cambio les puede afectar, Ramón? Sí, recuerde de que las personas no están preparadas, ¿verdad? Si hacemos una comparación del campo a la ciudad, en el campo no hay discotecas, no hay así lupanares, ¿verdad?, abiertos a todas horas de la noche. Entonces hay cosas que pueden influir al rendimiento del atleta, a excepción del que tenemos en pantalla, ¿verdad?, el mágico, que tenía una vida un poco así tirada a la vida alegre, pero respondía en la cancha. Esa es excepciones, ¿verdad?, del deporte. Pero más sin embargo vemos que también le pasó factura, porque él pudo haber tenido contratos importantes con el Paris Saint-Germain, con el Barcelona, ¿verdad?, con equipos
de primer nivel. Pues. Perdone Ramón, inclusive al Mágico González lo comparan con el nivel de fútbol como incluso hasta de Maradona, que incluso jugaron juntos. Entonces, ¿por qué los futbolistas, hay tantos futbolistas buenos aquí en el país, pero por ejemplo se pierden? Con las disculpas vamos a dar nombres, pero por ejemplo Fito Zelaya, pues si Fito es de la zona de Usulután, es un buen futbolista, pero parece que les pasa factura algunas cosas como que no están preparados. Es que la fama arruina a cualquier persona, y esto no solo es exclusivo del deportista, de fútbol. Aquí la fama es el enemigo de la humildad de un individuo, del atleta, y el atleta tiene que ser humilde, ¿verdad? Y el egocentrismo, la misma población le hace saber al jugador de que es famoso, y eso pues hay atletas que no van ni a entrenar, hay futbolistas que no, Fito Zelaya por ejemplo, ¿verdad? Como ellos saben que tienen la capacidad de jugar bien, entonces ellos no van a entrenar. No les interesa. No les interesa ni estar enemistados con el técnico, porque saben que al final la directiva le dice no meterlo porque este es nuestro referente, ¿va? Nuestro gallo chinguero, como decimos en buen salvadoreño. Aunque tenga las habilidades, y debería ser. A mí me gustó algo que hizo el técnico de la selección actual, ¿verdad? Hugo Pérez, que dijo no, a esta persona no la quiero por esto y esto. No está a la altura del jugar en selección, es un jugador de 25 minutos y yo necesito a alguien que me responda. Pero le vino encima un montón de gente diciendo que pusiera a Fito Zelaya porque le iba a definir. Pero si los técnicos saben, el trabajo del técnico es darle resultados a una selección. Correcto. ¿Verdad? Ellos están viendo eso, la población está viendo el show que puede dar un atleta, un deportista en el campo. Entonces, otro de los puntos también que afecta al jugador salvadoreño es de que no sabe manejar los tiempos, el aire. Nosotros vemos que 45 minutos la selección lo juega súper nítido y puede dominar. Hemos visto cómo ha hecho ver mal a la selección mexicana, o a la selección estadounidense, pero en el segundo tiempo viene el bajón, ya no tiene pulmón. Eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Después de la pausa vamos a tratar de ver qué sugiere Ramón desde el punto de vista, porque él es un licenciado en psicología clínica inclusive, esa es la parte fuerte de Ramón. ¿Qué sugiere Ramón? Porque también deberíamos de considerar el papel de los directivos. Usted ya lo tocó, pero por ejemplo hay directivos que como que no están preparados, contratan a cualquiera y después están queriendo remendar. Habría que resaltar el papel o el trabajo que está haciendo Alianza, que más a largo plazo, y entonces eso les permite incluso hacer programaciones, pero también qué proceso debería llevar nuestros futbolistas desde que lo agarran para poder ser un deportista de alto rendimiento. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros este día, lunes 8 de noviembre. Ya estamos llegando a la Navidad y a fin de año. Ya para que pase este mes y el otro ya es como decíamos o decimos allá en el campo, es un paso de perico. Poco hace falta, entonces vayamos preparándonos. Ya hay algunas observaciones que nos están haciendo al chat de Facebook Live que queríamos darle salida, porque también estábamos platicando en esta cámara con Ramón qué papel juegan también los directivos, cuando los directivos en su afán de protagonismo o en su afán de machismo o un montón de cosas que puede dar, incluso quieren obligar al técnico a tomar decisiones que ellos les dicen. Entonces así no funciona la cosa. Entonces deberíamos ir buscando cuáles son las causas que están dando esto. Ya vamos a hablar de los directivos, pero ahorita vamos a hacer vamos a dar salida a una apreciación que nos manda Santos Oliverio Espinosa, donde nos dice: ¿por qué la fama no ha afectado negativamente a la selecta de playa? Dice Santos Oliverio. Sí, buena pregunta, y esta pregunta está relacionada, recordémonos que las personalidades muchas veces de las personas que entre más humildes, digamos, estas personas de playa son humildes y las hemos visto en las entrevistas, son personas que se han fajado de sol a sol y saben y obviamente aprecian lo que es el trabajo que han llevado.
Ha influido el líder que tienen a la cabeza. El licenciado Gallo, el técnico de esta selección, aparte de un buen técnico, es un buen líder, ¿verdad? Y él ha permitido de que esta selección se mantenga y este proceso se mantenga. Y yo me atrevería a decir que si esta persona se retira de lo que es el fútbol playa, vamos a tener quizás un retroceso. Este señor debería de seguir y debería de seguir formando selecciones, porque ya la selección que vimos nosotros competitiva, esta selección un campeonato más y ya desaparece, ¿verdad? Por eso es importante que a la cabeza de estas selecciones haya personas que sean líderes, ¿verdad? Y buenos técnicos. La humildad, estas personas no la han perdido porque les ha costado llegar ahí, ¿verdad? Y cuando a una persona le cuesta y sabe de que viene de un trabajo bastante arduo, estas personas valoran. Correcto. Y eso es lo que ha pasado en el fútbol nacional. Si un atleta, solo porque juega bien, bonito, vistoso para el público, y a toda la gente lo quiere meter en un equipo de primera división, o lo quiere meter todos los 90 minutos, y no es así. Entonces la área técnica tiene que ver bastante en eso. Hay técnicos que privan al jugador, te voy a dar tantos minutos porque no puedo darte más porque no quiero enfermarte. Así directamente les dice el técnico. Y la parte directiva que estábamos hablando, esto, acuérdense, estos señores es función de la economía. Ellos no es tanto el deporte, porque no saben de deporte muchas veces. Hay directivos que no saben. Entonces ellos lo que están viendo es la parte de la marketing, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, pero la parte técnica, quien es el responsable es el director técnico. Sí, sí. ¿Verdad? Y con esta observación o con este planteamiento que nos hacía Oliverio, pudiéramos hablar de que nuestros directivos, su trabajo o su visión solo es a corto plazo, porque por ejemplo lo de la selecta de playa que usted está hablando, el profesor Rudy Gallo ha traído todo un proceso y que incluso ha venido renovando futbolistas que claro, no de un día para otro van a sobresalir, pero lleva esa renovación paulatina. Correcto. ¿Será que nuestros directivos solo piensan en el corto plazo? Acuérdese que también el atleta tiene su vida, digamos, útil dentro del deporte. Y el del fútbol, es raro el jugador que llega a... Ya un jugador de fútbol de 32 años en adelante, de 30 años ya no es... ya se le van reduciendo los espacios en los equipos. Porque si vemos, el fútbol ha tenido un avance bastante en el desarrollo. Pero aquí un atleta de 15, 17, 18 años ya puede jugar en equipos de primera división, ¿verdad? Pero si estos hipotes, así como decimos en El Salvador, no traen un proceso y una preparación mental para insertarlos a un nivel competitivo de esta magnitud, entonces van a ir a vacilar, a batallar, no van a ser constantes ni se van a mantener en tiempo en el deporte. Veamos esa parte, Ramón, que usted está tocando, lo de la parte psicológica. Y lo íbamos a mencionar de alguna forma porque ¿qué pasaría o qué pasa o qué ejemplo tenemos o qué escuela tenemos que tomar de deportes y países de alto rendimiento? Porque pareciera que, por ejemplo, la alimentación de niño, de joven, y cuando llegan o las costumbres, o como usted dice también, pasar del campo a la ciudad, como que pudiera afectar la personalidad, no sé, o la actuación de alguna persona. ¿Qué aspectos habría que considerar para que pudiéramos mejorar el nivel deportivo en El Salvador? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es apostarle a la parte psicológica del atleta. Desafortunadamente en El Salvador las universidades todavía no tienen esta modalidad de psicología del deporte, ¿verdad? Pero sí es bastante importante que los clubes deberían de tener su psicólogo. Y de manera preventiva, pues el psicólogo ahí está trabajando, ¿verdad? El psicólogo no se mete con la parte, digamos, netamente deportiva, o sea, de ejercicio, de la parte física. De la parte física, no. El trabajo del psicólogo deportivo es la parte mental, ¿verdad? La estabilidad emocional del jugador, la preparación cognitiva que esta persona tenga para enfrentar partidos, para rendir lo más eficientemente. Le voy a poner por decir algo, si un deportista
está en procesos depresivos, por decir algo, y lo meten a jugar, no va a rendir lo suficiente. Si un deportista viene de que tener una jornada nocturna sexualmente hablando, no va a rendir lo suficiente, va a dar un agotamiento. Aquí no hay concentración de clubes de la Liga Mayor, ¿verdad? Que decir, vaya, vamos a enfrentarnos por decir algo, el Águila va a jugar con el Alianza, que son los clásicos, o con el FAS. No hay concentración de jugadores. Aquí se van para sus casas, de la casa salen para el estadio, para el bus y salen al encuentro. En otros lugares hay concentración, lo que hablábamos acá también, que hay concentraciones de hasta de un mes, de 15 días de los jugadores. Y lo que más le afecta a un atleta es la parte sexual, le pasa factura a la hora de estar en la cancha, andar con las piernas todas temblorosas ahí, entonces le quita energía, le quita lo que es la energía, tiene que cuidarse, y esto hace que el jugador se vea más frágil en la cancha, ¿verdad? Más frágil. Las lesiones también son más propensas cuando un jugador no se cuida en ese sentido. Y quizás, Ramón, como que la administración del deporte en nuestro país debería tener otras orientaciones, y me explico con qué quiero preguntar sobre eso. Por ejemplo, el futbolista parece que no está preparado anímicamente, psicológicamente, no sé cómo llamarle así, para saber cuándo se le va a terminar su vida útil, y ellos creen que van a llegar a los 40, 50 años jugando como cajón cipote, pero de repente a los 32, 33 años, ¿qué debería hacer en el fútbol para ir preparando a esta gente? Porque, por ejemplo, lo triste, Ramón, usted conoce, yo conozco también casos de futbolistas que han muerto en una pobreza extrema. Entonces, y a pesar de haber ganado bastante bien, o por lo menos para haber formado o hecho un subfondo para poder sobrevivir en aquella época, porque ya, como dice usted, a los 32, 33 años el futbolista que estamos hablando en este momento tiende a ir perdiendo sus capacidades. Correcto, sí, es lo mismo, tiene que ver con la preparación psicológica que tenga. Hay algunos deportistas acá en nuestra región del fútbol mayor que sí han podido superarse, han puesto sus restaurantes, han puesto su negocio, su empresa. O han estudiado una carrera. Correcto, pero otras personas no. Y nosotros conocemos gente pues que en nuestra ciudad, que después de que jugaron el aire solo les queda la leyenda, ¿verdad? La fama de que jugaron en tal equipo, pero no hicieron nada productivo o algo para sustentar su parte de la vejez. Y la vejez pues obviamente es larga y es cruel. Muchas veces, sobre todo si no se ha tenido una buena administración de la vida, ¿verdad? Sí. Así es que el deportista tiene que cuidarse, tiene que pensar en su futuro. Y en el momento que ya el deportista va viendo que ya no es lo mismo, que va reduciendo lo que son la capacidad de goles, ¿verdad? Lo van metiendo menos a los partidos, y ya es una señal pues que debería de ir tomando en cuenta de que ya va decayendo su carrera futbolística. Y pareciera, Ramón, que como que no sé si la expresión, y por favor a los amigos futbolistas que nos ven, si decimos algo inadecuado, por favor nos disculpa, pero por ejemplo, yo conozco el caso de Ismael El Cisco Díaz. Incluso venía a entrenar, se iba a trabajar a su campo porque tenía ganadería y todo lo demás, y el hombre rendía. Y así otro futbolista. Entonces, como que no sé si es la fortaleza la que se va perdiendo. Fíjese de que las selecciones, si hablamos de las selecciones que fueron a los mundiales, estas personas tenían una fortaleza física tremenda y fortaleza cognitiva. Y eso fue determinante para que estas personas clasificaran y fueran a esos mundiales. El problema de ahora es que hay mucha distracción. Una de las distracciones que podría tener el futbolista es pasar toda la noche chateando en el teléfono, y el siguiente día va a andar con estados de irritabilidad, su sistema nervioso va a andar, no va a andar, digamos, en óptimas condiciones para rendir. La parte económica también tiene que ver. Si antes estos jugadores que usted me está hablando jugaban por amor a la camiseta, por amor al país, ahora exigen sueldo, exigen las marcas también los patrocinan, exigen un montón de cosas. Entonces, cuando no se da eso, hay un descontento en ellos, y uno convence al otro y el otro convence al otro. Se da un fenómeno en el fútbol nacional cuando llega un técnico y no es del agrado digamos de varios
digamos, de los caciques o de los líderes del club, empiezan y van minando y poniendo en mal al técnico y haciendo ver mal al técnico. Ahí no se dan los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que la directiva termina digamos, corriendo al técnico y ponen al que realmente empatiza con ellos, aunque no den resultados. Entonces, pero es bien importante tomar en cuenta, por eso el atleta no tiene que ser, digamos, mañoso en ese sentido, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, de mañas, de hacer cosas pues que vayan a afectar al club al final. No, y podemos ¿cómo decirle? Así como estamos hablando de algunas cuestiones negativas, pero también podemos hablar de algunos futbolistas que han sobresalido y, como dice usted, la vejez es larga, es que ese es el problema. Se le termina su fútbol a los 32, 34 años, pero la vejez, pues sí, y no se sabe cuánto va a vivir, y 20, 30, 40 años, y si no tiene un fondo o un medio, pero hay futbolistas que son ejemplos. Por ejemplo, Pipo Rodríguez, que es un ingeniero civil. Correcto. Tomás Pineda, que es otro. Salvador Mariona, que incluso es en la parte empresaria de seguros. Yo tengo entendido que tiene su oficina de seguros. El mismo Mario Macora Castillo, que tiene su empresa y tiene sus medios. Entonces, debería también haber una escuela para enseñarle al futbolista que cuando se le termina su vida útil, deportivamente hablando, debería ir buscando la forma, porque el problema es que la fama es, como decimos, y usted lo mencionó bien, la fama es efímera. De repente usted lo andan siguiendo un montón de mujeres, el futbolista lo andan siguiendo un montón de mujeres, anda tomando y dice, no, yo puedo desvelarme hasta las 2, 3 de la mañana y no me pasa nada, puedo jugar. Pues sí, pero después de unos años eso le pasa factura. Entonces, como que faltaría toda un proceso de enseñarle a cómo prepararse para el futuro. Correcto, y es parte también de la inteligencia del atleta. Y muchas veces la gente con la que se reúnen estas personas, estos atletas, en algunos casos es de mala influencia, en otros casos puede ser que alguien le diga, mira, ¿por qué no estudias y estás jugando? ¿Verdad? Seguís jugando, prepárate. Porque, como usted decía, la carrera deportiva es corta. ¿Y qué es lo que va a hacer después? Porque hay muchos atletas que conocemos nosotros que han quedado a la despensa de las demás personas, ¿verdad? De que el club les ayude, les dé una pensioncita y cosas así. Pero un verdadero atleta tiene que estar preparado físicamente y cognitivamente para enfrentar lo que es la vida ya de adulto mayor. Sí, vamos a hacer una pausa comercial, y después de esta pausa vamos a hablar un poco del fútbol femenino también, porque pues sí, si no nos van a decir que somos machistas, que solo estamos hablando del fútbol de hombres, ¿verdad? Entonces queremos hablar un poco del fútbol femenino, que cómo se ve en nuestra sociedad, porque antes ver una mujer jugando fútbol pues era lo más extraño que pudiera haber, pero hoy es normal, que incluso hasta luchan por profesionalizarse en Europa. Sí. Por favor, no los cambie, que ya vamos a regresar. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, los que están conectados en el Facebook Live. Muchísimas gracias a los que nos ven en los Estados Unidos y en la zona occidental también nos ven. Ya vamos a hablar del FAS también, no, pero vamos a hablar en bien, porque dicen que es la sucursal del cielo, dicen los santanecos, que es Santana, ¿verdad? Pero no saben que San Miguel es la capital del cielo, entonces estamos mejor todavía nosotros. Queremos agradecer a la gente que nos está viendo en la zona de Morazán, de La Unión, a los municipios de San Miguel, en la Pacífica y en la Milagro de la Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito para que no digan que somos machistas y que marginamos a las mujeres. Vea, Ramón, nosotros de eso no tenemos nada. Vamos a hablar del fútbol femenino. Pues sí, porque yo recuerdo que aquí en San Miguel había una futbolista buenísima, que le decían la Pocha Leti, no sé si la conoció usted. Era una mujer que no se ponía zapatos de fútbol, pero le decían aquello, ya viene la Pocha Leti a entrenar a los porteros, porque le pegaba. Chuña. Sí, chuna. Le pegaba con ganas, pero ver ese gesto de Leti era algo extraordinario para nosotros en aquella época, pero eso ya está volviendo más normal.
¿Cómo ve usted el fútbol femenino o el deporte femenino? Bueno, afortunadamente este deporte y ya entró, digamos, en la parte profesional, porque hay selecciones, hay torneos, hay mundiales femeninos, y es bien importante porque este sector, ¿verdad?, es bastante determinante en la sociedad. Quizás las culturas latinoamericana, por lo mismo el machismo y cosas así, no se le había dado mucho auge, pero estas mujeres están rompiendo brecha, digamos, están haciendo digamos, trabajos bastante titánicos aquí en nuestro país. Van, como dice John Manuel Serrat, caminante no hay camino, hace camino al andar. Y una noticia bien lamentable que se dio un día de esto, hace como unas 3 semanas quizás, que hubo un rapto de una muchacha de esta. Ah, sí, de la Alianza, como queda, ¿verdad? Correcto, creo que del Santa Tecla, no sé, pero esto empañó un poquito lo que es digamos, el fútbol. De hecho, se manifestaron ellas para exigir, ¿verdad? Exigir que las autoridades investigaran o que les dieran un poquito más de atención a ellas, de cuidado. Si vemos el fútbol masculino, los estadios los llenan de la humo, por ejemplo, ¿verdad? De los policías que están cuidando así. Pero en estos estadios, cuando juegan las femeninas, no vemos esa cantidad de gente, aunque el público es menos, pero no quiere decir que esto o descalifique a este proyecto que tienen estas muchachas, este deporte, porque es una disciplina también y es una oportunidad que le está dando a la mujer que se desarrolle en esa área. Todas tienen derecho a hacerlo. Queremos saludar a César Wilfredo Sánchez, también un buen amigo y hermano. César Wilfredo, amigo y hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice, buen programa, dice César. Gracias por estar con nosotros, ¿oíste? ¿Qué debería haber entonces con respecto al fútbol femenino? Porque todavía, bueno, ya pareciera que todos los equipos de la Liga Mayor ya tienen sus equipos femeninos, como que parte de la ley de la Federación Salvadoreña de Fútbol los obliga a incluir, incluso canteras deben incluir. ¿Qué debería hacer con las mujeres? Perdón, con el fútbol femenino. Fíjese de que hay algo que sí es bastante importante mencionar. Una de las cosas importantes que debería hacer con el fútbol femenino es verlo como atletas profesional, ¿verdad? No sexualizar lo que es el deporte, porque esto es bien importante. Yo he visto algunas portadas, incluso de medios de prensa, que sacan la mejor pose, la mejor postura de los glúteos de las jugadoras, por ejemplo, las piernas. Entonces están dándole un morbo a lo que es este deporte, y debería de ser un poco más sano desde el punto de vista periodístico, ¿verdad? Porque aquí quienes toman las mejores, digamos, tomas son los periodistas deportivos. Entonces es bien importante que vayamos olvidando la parte esa, o sea, veámoslo como un atleta, como una persona profesional en el deporte, y dejémoslo. Y es que es por eso que también que han empañado lo que es el deporte femenino, ¿verdad? Porque lo han sexualizado de una manera que, bueno, sí, hasta memes hacen de las muchachas, ¿verdad? Que son bien, que tienen una estructura corporal bastante atractiva al ojo de cualquier individuo. Pero más allá de eso, hay que ver la parte deportiva. Correcto. Porque eso es lo que hay que resaltar: el deporte, las habilidades que ellas tienen, el manejo en la cancha. Hay diferentes disciplinas. Tenemos el fútbol playa en femenino, ¿verdad? El fútbol sala también femenino. En todas estas disciplinas, estas mujeres están sobresaliendo. Entonces, parte de esto es de que la legislación, o no sé si sería conductual la situación de que debe haber un respeto a... Pues porque ya son deportistas también, son futbolistas, y sobre esa base debemos de verla. Correcto. Decía una psicóloga que había sido entrenadora de esta muchacha que desapareció, que le habían invitado a la muchacha a un partido, y después del partido nadie supo nada de eso. Entonces, quizás también el llamado a estas jovencitas que practican este tipo de deporte, que tomen medidas, ¿verdad?, de precaución a la hora de ir al estadio, con quién irse, con quién regresar a casa. O a qué lugar ir. No solo porque la invitan y que es buena en el fútbol, pues se va a ir a meter a un lugar que realmente no reúna las condiciones de seguridad. Correcto. Entonces, es bien importante. Y
quizás a la población en general también, ¿verdad? Guardar el respeto, el decoro a estas personas es muy importante. Correcto. Vamos a hablar un tema, Ramón, que incluye el fútbol femenino, pero también el masculino. Correcto. Y en todos los niveles. Las universidades, ¿qué deberían de hacer? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que los futbolistas después de los 32 años ya no tienen, y hemos hablado de casos de futbolistas exitosos como Denis Sumansor, por ejemplo, que se graduó de ingeniero civil, y hay varios ejemplos que tenemos. Las universidades, ¿qué papel deberían de jugar, de jugar para, o de facilitar procesos de becas para que los muchachos? Recuerdo que voy a dar el nombre, no hay problema para nosotros. La Universidad Gerardo Barrios tenía becas para jugadores y tenía un equipo que se llamaba precisamente Gerardo Barrios, que era de San Rafael Oriente. ¿Qué papel debería representar la educación también para fortalecer nuestros deportistas? Debería de estar activo, colaborando en este sentido, apoyando al deporte y apoyando la educación, porque es importante que el deportista, ya lo dijimos anteriormente, lleve a la par lo que es la educación, la parte formativa y lo que es la parte deportiva, porque hay que pensar en el futuro. El tiempo del deportista, del futbolista es corto, pues son un par de años, y después de qué va a vivir, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces es importante, las becas muy interesantes, y todas las universidades deberían de tener esa visión. Esa proyección social. Correcto. Recordémonos que ya una persona, un atleta con su formación académica, un técnico, una licenciatura, ya puede echar mano de verdad a optar por un trabajo o hacer alguna actividad pues de carácter personal, pero que le genere una calidad de vida, ¿verdad? Le genere recursos y para que viva bien. Sí, porque le iba a comentar, y lo hicimos extra cámara, a un futbolista muy famoso, no doy el nombre por razones de respeto a la imagen de él, también me contó que otro futbolista muy famoso en la época de Cariota Barraza, de esa época, pues murió en el asilo, que hasta los hijos lo habían olvidado. Entonces, como que hay que preparar también condiciones, y que los federativos y los directivos de la Liga Mayor A y de todos los niveles, pues también hagan gestiones para buscar formas como no dejar votados a los futbolistas. Deberían de promover, ¿verdad?, la parte educativa en el futbolista. Por eso es importante la formación desde la base, desde las inferiores, y promover la educación, que lleve a la par la educación con la formación académica con el deporte. Si en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las universidades salen los deportistas. Aquí en nuestro país no, aquí nomás se le ven habilidades, que juega bien, hace regates y todo, ya, lo queremos llevar a la selección, lo queremos llevar al Águila, lo queremos llevar a la Alianza. Sin pasarlo por un proceso previo de preparación mental a aquel jugador, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa factura a muchos atletas en nuestro país. Vamos a ir cerrando porque ya nos faltan pocos minutos, pero queremos hacer una tertulia ahorita, ya lo vamos a hacer como aficionados, Ramón, y tú Edward, si quieres participar también, bienvenido vas a hacer. ¿Cómo estamos viendo la selecta? Porque yo recuerdo que los primeros partidos en la Copa de Oro, o ya no en la octagonal creo que se llama, pues sí, nos llenamos de ilusión. Aunque hay que recalcar que el entrenador, del director técnico de la selecta, nunca se comprometió que para este campeonato mundial que estaba más cerca iba a llevar a la selecta. Él dijo que estaba preparando condiciones para ir para el siguiente mundial, pero como que nos ilusionamos los salvadoreños, a todo lo que ha venido. ¿Cómo lo está viendo usted como aficionado? Yo creo que la parte emotiva es determinante en nosotros, y la parte de la alegría y todo eso, pero tomemos en cuenta de que los torneos, a medida van pasando las etapas, los procesos, ¿verdad?, las semifinales, octagonales y cuartos de final y todo eso, cada vez más va quedando las selecciones más fuertes, deportivamente hablando. Entonces, y eso a El Salvador se le reduce todavía las posibilidades de poder ir, pasando esas eliminatorias. Al principio, recordémonos que cuando empieza el torneo hay selecciones débiles, selecciones que no están tan fortalecidas, ¿verdad?, como la de El Salvador, por ejemplo, pero hay otras que sí. Entonces,
a medida va pasando el torneo se va complicando más porque vamos enfrentando a selecciones más duras, ¿verdad? Más fuertes. Es correcto. No, y que viendo como estamos analizando desde el punto de vista aficionado, ¿verdad? Correcto. Que hoy los partidos de repente están jugando aquí en San Salvador, de repente van a jugar a Panamá, de repente van a jugar a Canadá, como que esos desplazamientos, si el futbolista no está preparado tanto físicamente como psicológicamente, les ha pasado factura. Bueno, la primera etapa que después fuimos a jugar a Canadá, nos pegaron una levantada que no quisimos con Canadá. Fuimos a jugar a Costa Rica, también nos pasó factura esa situación. Entonces, ¿cómo ve usted? Recordémonos que cada país o cada director técnico tiene su estrategia y los cambios, es decir, repentinos afectan al atleta. Los cambios de horario, los cambios de cancha. ¿Por qué El Salvador se ve fuerte acá, en nuestro país? Y dicen que el Cuscatlán. El problema es, la situación es que el atleta salvadoreño conoce cada centímetro de esa cancha. Y viene de otro país, viene de otra selección. Incluso ya han habido veces que no los han dejado entrar al reconocimiento de cancha ni a entrenar en la cancha, pero es un requisito, según la FIFA, que tienen que hacer un reconocimiento previo a los partidos. Pero en un partido de estos me llamó la atención a mí de que no los dejaron entrar porque la llave el señor se la había llevado y que no. Pero ya esa fue una picardía, una salida. Ajá, entonces, pero deberían conocer previamente los técnicos e incluso los jugadores, ¿verdad? Unos 2 días antes la cancha que les va a tocar jugar. Pero vimos cuando jugaban con Canadá que el siguiente día que llegaron el partido, así a quemarropa, como dicen, eso les pasó factura. El clima canadiense es diferente al salvadoreño. Entonces, no, y jugar, qué sé yo, 2 o 3 partidos a la semana, es desgastante. Pues es desgastante. Y por eso es que hablábamos de, bueno, con que le pasa factura a equipos de Europa, a selecciones de Europa, ya no nos va a pasar factura, porque como aficionados solo vemos que no vamos a clasificar y les mencionamos la nana a todo mundo, pero no nos damos cuenta de las condiciones sobre las cuales está también la selección trabajando. Correcto, sí, hay cuestiones que afectan indirectamente, ¿verdad? La parte también dirigencial también puede tener algún... Es que aquí es multicausal las cuestiones porque la selección tiene altos y bajos, ¿verdad? Un partido lo juega bien, el otro lo juega mal y así. El horario, el clima, la motivación que lleva el jugador a esos partidos, el cansancio físico, las lesiones, hay un montón de situaciones que se pueden dar. Ya vamos a ir finalizando, ya nos queda unos par de minutos por ahí, pero no nos vayan a regañar porque no hemos hablado del Aguilita, incluso un equipo que es muy migueleño y que es antes del Águila, como es el Dragón. El Dragón. Quiere decir que los jugadores echaron al entrenador, a Don Messi, como que se llamaba, o a Messi, ¿no? un argentino que estaba antes con él. Sí. Quiere decir que los jugadores se pusieron de acuerdo, jugar mal y hasta que se fue el hombre. No había resultados y la junta directiva al final es la que toma la decisión, pero puede haber ahí que alguna interpretación de los jugadores, o sea, no, porque se ponen de acuerdo a jugar mal y a perder los partidos, ¿verdad? Y como hay contratos. Y no debería haber, no sé, lo voy a pensar ya como aficionado. Pero más que aficionado, Ramón, lo voy a pensar como administrador de empresa. No habrán indicadores para ver si un futbolista realmente que dentro del contrato midan el rendimiento, porque por ejemplo hay veces les hacen unos goles. Yo recuerdo que Carlos de los Cobos un día que les estaban pegando una penqueada a no sé qué equipo, le dijo a los jugadores que se empezaran a tirar, que se hicieran los enfermos, los golpeados. O sea, imagínense ese grado de liderazgo que tiene Carlos de los Cobos y que pues sí, está medio complicado también. Entonces, en lugar de estar dando una buena imagen, estamos dando una pésima imagen. Bueno, ya nos están haciendo señas, que ya estamos terminando. Gracias, Isaac, por estarnos viendo. Víctor Goer, muchas gracias por estarnos viendo. Y dice, excelente, Oscar, gracias por la entrevista, saludos. Muchísimas gracias, Isaac, por estar con nosotros. Isaac también otro buen amigo de la colonia 21 de noviembre. Bueno, Ramón, sus últimas palabras en el programa, ¿verdad? Correcto. Agradecer a las personas que estuvieron pendientes del programa y cualquier cosa, licenciado, estamos acá para hablar diferentes temáticas, tomando en cuenta de que mi fuerte es la psicología. Es correcto. Pero también conocemos un poco de deporte y viéndolo desde el punto de vista así como
salvadoreño, el fútbol pues está carente en nuestro país, hay que necesitar muchas cosas, ya hablamos de eso. Mañana tenemos un excelente tema, también con el licenciado Ramón González. El suicidio, ¿verdad? El suicidio es un tema que debemos de prepararnos porque la pandemia ha hecho generar un montón de cosas. Entonces, no se pierda mañana, desde el punto de vista psicológico, el suicidio. Tema que pocos quieren tocarlo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.